Hola, bienvenidos al canal Pumpkin Pie Girl. En el vídeo de hoy vamos a preparar malfatti. Este es un plato italiano que se caracteriza por estar hecho con ricota y espinacas. Aquí te dejo la lista de ingredientes. Para empezar hay que cocer las espinacas. Pones en un cazo agua, sal y cuando esté hirviendo le echas las espinacas. Ahora vamos a escurrir un poco la ricota. Ponemos en un bol una servilleta y echamos encima la ricota. Y solo hay que esperar a que absorba todo el agua. Mientras tanto vamos a seguir con la receta. Cuando veáis que las espinacas están cocidas, las escurrís. Hay que escurrirlas bien. Yo os recomiendo que utilicéis o un trapo o un cono de estos con tela. Se meten todas las espinacas dentro del cono o del trapo. Y ahora, sin quemaros, hay que escurrir muy bien las espinacas, lo máximo posible. Cuanto menos líquido, mejor. Apretar sin miedo, pero sin quemaros. Recordad, cuanto más escurridas, mejor. Ahora sacamos el queso de la servilleta. Le echamos la sal, nuez moscada, la pimienta, queso mozzarella, queso grana padano y el huevo. Ahora hay que mezclarlo todo. Hasta que quede con esta textura. Escurrimos un poco más las espinacas. Ahora solo hay que volcar las espinacas en una tabla . Y comenzar a cortarlas. Metemos las espinacas en la mezcla que hicimos antes y removemos bien. Cuando esté todo integrado, añadimos la harina de coco. Y ya solo queda hacer las bolitas. Tantas bolitas como te dé la masa. Eso dependerá del tamaño de tus bolitas. Aquí están las mías.
Ahora cocinamos las bolitas en agua hirviendo durante un par de minutos y mientras tanto vamos poniendo el horno a 200 grados. Ahora ponemos en una bandeja una capa de tomate. Yo, como sigo alimentación keto, le voy a echar un poco de bacon también. A medida que vamos sacando las bolas de la olla, las vamos poniendo en la bandeja. Cubrimos con un poquito más de tomate y un poquito más de mozzarella. Y ahora van directas al horno hasta que se gratine el queso. Una vez gratinado el queso, la receta ya estaría. Espero que os guste tanto como a mí. Están muy buenas. Os recomiendo que las hagáis. Si te ha gustado este vídeo, te dejo en el centro el botón para que te suscribas. A los lados tenéis 2 vídeos más para que no os perdáis nada. Y con esto y un bizcocho, nos vemos en unos días.